Ahí Cepeda, entonces. Oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Con su perdón, doctor, pero este país se escandaliza porque uno dice en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón. Eso sí no. Eso es folclore. ¿No? Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco diciendo que la derecha está compungida, que la derecha está estremecida, que la gente divinamente, caray, no pueden con esto que sucede en el país, que la gente de los buenos modales, llamada a respetar absolutamente todas las instituciones, no pueden creer que estén siendo gobernadas por un presidente grosero, por un presidente vulgar y por un presidente que mueve la lengua, que agita el guarguero y coge ese gaznate para insultar a los que no pueden ser insultados en este país, que porque las formas importan, que porque el protocolo importa y porque hay que respetar los buenos modales que han nacido allá desde las familias que siempre han gobernado en Colombia, que siempre han cooptado todo en Colombia y que sin decir ninguna vulgaridad han desplazado campesinos, han financiado paramilitares y se han aliado con narcotraficantes para mantener la democracia en pleno. Y la democracia en pleno de este país no es solamente otra cosa que la derecha gobierne rampantemente y siga su camino del nepotismo, la plutocracia y el abarcamiento de riqueza y poder. Porque si aquí no han habido presidentes groseros, si han habido presidentes que han conectado con los peores criminales en la historia de Colombia para empobrecer a este país, para quitarle derechos a los trabajadores y para hacer de esta patria la patria más desigual del mundo. Porque Colombia, gobernada 200 años por estos próceres que no dicen vulgaridades, es uno de los países más pobres del mundo, más desiguales del mundo, y en donde adivinen que el 10% de las familias de bien, que son esas familias que no permiten que el presidente diga groserías, cooptan la tierra, cooptan absolutamente todo y son las dueñas de la riqueza acá, son las dueñas de la salud, son las dueñas de las pensiones, son las dueñas del Congreso de la República, son las dueñas de los bancos, son las dueñas de los medios de comunicación y son las dueñas de la opinión generalizada en este país, pero a usted no le dicen groserías. Entonces, ¿de cuándo acá va a venir un presidente de izquierdas, mamerto, castrochavista, a decir groserías en una plaza en donde lo están escuchando pobres que adivinen que también son groseros? Porque la vulgaridad y la grosería es de la clase popular, de esos vagos mantenidos que lo único que quieren es que les den bonos y les den subsidios y los tengan ahí viviendo sabroso. ¿De cuándo acá pues un pobre tiene que recibir beneficios del Estado? Si es que los beneficios del Estado son para Marta Lucía Ramírez, son para Luis Carlos Sarmiento Angulo, son para Álvaro Uribe Vélez, son para Lina Moreno de Uribe, son para la gente de bien divinamente, caray, como Pacho Santos que recibe megapensiones. Señoras y señores, estamos frente a un presidente que en plena locución, pleno discurso en plaza pública, le dijo al presidente del Senado una vulgaridad que no fue bien tomada por el mismo presidente del Senado, que dijo que él no iba a caer en ese juego de las groserías, que porque él era un hombre decente y pro. Pero ya vamos para allá, porque Gustavo Petro no dijo hijo de
como la gente piensa y como lo han vendido los medios, sino que dijo HP. Pero hay que decir que si hubiese dicho lo primero, tampoco es que estuviese mal, según el acontecer político en Colombia y según la realidad política colombiana. Petro, en pleno discurso público, insultó al señor presidente del Senado, Efraín Cepeda, y salieron los de bien, los divinamente, a decir que Petro debería de renunciar y que aquí no se puede utilizar la vulgaridad como forma de expresión para desahogarse de la clase política corrupta de Colombia. Señoras y señores, vamos entonces a hablar de presidentes vulgares, de políticos vulgares y de gentes de bien que también son vulgares. Pues empecemos, porque es que toda la derecha y todo el centro bien pensante que está diciendo que Petro no puede decir vulgaridades, hace 3 años estaban haciendo fila en la casa de Rodolfo Hernández para brindarle su apoyo. Y oh, sorpresa también, es que Rodolfito Hernández no decía ninguna grosería, no decía ninguna vulgaridad. Rodolfo Hernández era un hombre respetuoso del prójimo, de la democracia y de las buenas formas. ¿Qué dijo? Y entonces allá vimos al primer hombre iluminado que se cree que está por encima de la tierra misma y que levita en su ego, el señor Sergio Fajardo, diciendo que Petro no podía gobernar, diciendo groserías, que porque además Benedetti era el que le había enseñado a decir groserías. Señor Sergio Fajardo, Fajardín Pingüín, pero si estabas en la casa de Rodolfo Hernández, que hay a quien se le dio la gana mientras estuvo en este plano existencial. Allá fuiste a regalarte y el Señor te dijo que no. Señora Claudia López, usted también en algún momento fue y le pidió consejo a Rodolfo Hernández junto con su esposa Angélica. Y la señora Angélica, ¿qué se dice? Si es que también en algún momento, cuando pensó que tenía los micrófonos apagados, se regó en vulgaridades a Gustavo Bolívar y a Gustavo Petro. Señoras y señores, pero entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué se retiró? ¿Quién lee? Lee los comentarios que me hacen. Esto no se puede hacer nada. Angélica. Doña Vicky Dávila, candidata presidencial. Usted, mi querida Vickycita Egeneco, que está casada con el miembro de un clan paramilitar que hace peores cosas que decir vulgaridades, se despachó en vulgaridades y en groserías al señor Hassan Nazar, que definitivamente, como tampoco tiene ningún tipo de dignidad, va a terminar haciéndole campaña a usted. Pero sigamos, doña María Fernanda Cabal, que tan aterrada está con las vulgaridades de Petro. ¿Cómo se refería usted al presidente Duque, a la comitiva que viajaba con él y a sus amigos que se hicieron millonarios durante su gobierno? Repítame, María Fernanda Cabal, repítelo, María Fernanda Cabal, dile a la gente que esas vulgaridades sí te gustan, que las que no te gustan son las del presidente, porque el presidente no representa la clase política que vos representás. Este gordo viajando por el mundo con 150 personas de comitiva. Terrible. Y aquí todo vuelto Y vamos con el prócer de la patria, el hombre llamado a volver a poner presidenta en este país o presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, a quien de casualidad pues se le escuchó en una llamada que no le interceptaron a él, sino a un criminal. O sea, para que les quede claro a ustedes acá, el señor Álvaro Uribe Vélez llamó a un criminal que tenía el teléfono chuzado porque le estaban investigando por criminal. Y Álvaro Uribe Vélez llamó a ese criminal y de ahí es que salió la famosa frase que además es la entrada de Notiparaco. Es que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Señoras y señores, la clase política tradicional colombiana, como siempre, escondiéndose en las buenas formas, en la ética y en la moral. Todo lo que hacen lo hacen para adentro, pero para afuera le venden a usted que son distinguidísimos, gentes de bien, que no utilizan las malas formas y que están comprometidos con el bienestar de este país. Esa clase política y esa clase corrupta, que además es hipócrita, no le va a decir una grosería a usted en una plaza
pública, ni en un consejo de ministros, ni en una locución presidencial. No, ellos lo dicen para adentro. Y al mismo tiempo que están diciendo vulgaridades, están viendo la forma de empobrecer al país. Están viendo la forma de quitarle al colombiano de a pie. Y están viendo la forma de insultarnos sin decir vulgaridades. Así que ese cuentico de que Petro dijo groserías, de que Petro es un presidente vulgar, no lo vengan a meter ahora. Y por ahí también salieron, no, es que Petro es igual a Levi Rincón. Levi Rincón también, a falta de argumentos, dice groserías. Levi Rincón le enseñó a Petro a decir vulgaridades. Entre Levi Rincón y Benedetti están convirtiendo a Petro en un gavín, en un ñero. Y lo que hay que decir acá es que el presidente tiene toda la razón, porque detrás de lo que el señor Efraín Cepeda quiere hacer, mostrándose como víctima porque Petro le mandó semejante y pues hay unas cosas bastante graves que ya las vamos a comentar aquí en Notiparaco, noticias para colombianos de bien, y ustedes saben para quién también. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, no puedo creer. Petro está diciendo vulgaridades en una plaza pública. Yo sabía que en algún momento lo iba a hacer porque este tipo es un grosero detestable. ¿Cómo se atreve a insultar a Efraín Cepeda? Si Efraín Cepeda es el pupilo de Sarmiento Angulo, es uno de los elegidos financiado por el banquero que también me va a financiar a mí. Y que ha financiado a toda la clase corrupta de este país, que ha terminado dándole beneficios y bonos a Sarmiento, que sí sabe cómo hacer riqueza. Es que Petro no sabe hacer riqueza. Miren entonces, ¿cuánta plata tiene Petro? No tiene nada, es un muerto de hambre. ¿Y cuánta plata tiene Sarmiento Angulo? Tiene muchísima, entonces sabe hacer riqueza. Que ustedes pobres no sepan hacer riqueza no es culpa de Sarmiento Angulo. Ay, es que yo tengo una debilidad por los ricos, que donde veo un rico, ahí estoy con ese rico. Ahí estoy limpiándole los pies, lustrándole los zapatos a ese rico, porque los ricos merecen todo en este país. Ay, es que la verdadera grosería en Colombia es ver cómo todos los ricos siguen haciéndose ricos y todos los pobres más pobres. Es una grosería que ustedes pobres no sepan hacer plata en Colombia. Ay, pero miren, yo sí les voy a decir algo que tengo muy clavado. Que saqué un libro, ya está a la venta el libro mío, que yo no sé quién lo escribió. Verdaderamente voy a llamar a la editorial a preguntar quién escribió ese libro, porque yo no sé escribir, perdónenme. Yo no sé escribir, no sé leer, leo ahí lo que me dice, yo repito más bien. Yo no sé ser presidenta, yo no sé hacer nada. Pero aquí en Colombia, después de que uno esté bien relacionado, uno surge, uno crece, uno avanza y uno logra cosas. O si no, miren que Duque fue presidente, y Andrés Pastrana fue presidente, y César Gaviria fue presidente. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si somos iguales todos, gente sin nada en la cabeza, pero ojo, no decimos groserías, jamás. Y entonces yo estaba por allá en una entrevista y dije, el verdadero hijo de es Petro. Ay, me sentí tan bien. Es lo más importante que he dicho como en 45 años que tengo de carrera. Ay, ya. Por allá estuve en Cúcuta y me insultaron, no llené ni medio salón comunal, pero me voy a volver a un unicentro y voy a preguntar, ¿usted está de acuerdo con que Petro diga groserías? Me van a insultar, pero eso no va a salir. Voy a publicar a los que digan que no, porque este es un país de doble moral. Es un país de gente que vive escondida en un closet. No soporto más un año sin yo ser la presidenta de Colombia. Ay, no, soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Resulta que el señor Efraín Cepeda anda pues que no puede, y dijo que él era el rey de la decencia y que Petro no podía insultarlo. Pues Efraín Cepeda es el hombre que está comandando la banda de senadores de la República, porque él es el presidente del Senado, pero también de congresistas como representantes a la Cámara, para que tumben la consulta popular. Pero el señor también estaba detrás de la
tumbada de las reformas que le traían bienestar al pueblo, porque el señor Efraín Cepeda no es que esté ahí legislando para la clase popular, para la clase obrera que lo eligió presuntamente, sino que está ahí como una ficha de los banqueros de este país, que son los que le patrocinaron su llegada ya al Congreso de la República y posteriormente los que financiaron a los que lo pusieron como presidente del Senado. El señor Efraín Cepeda se debe al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien fue el que sacó millones de pesos, cientos de millones de pesos para pagar en la campaña para que el señor haga bien su trabajo. Pero vamos más allá, que es que hay más. El primer interesado en que no se hagan ni la reforma laboral, ni la reforma pensional, ni la reforma a la salud, claramente es el banquero, que sigue indignado porque el señor Gustavo Petro le cobró 2 billones de pesos que tienen un fideicomiso que no genera ganancias para el pueblo colombiano, sino para él. Entonces la labor de Efraín Cepeda es tumbar a como dé lugar la consulta popular de Petro, moviendo su poder en el Congreso de la República con los senadores y algunos representantes a la Cámara, mientras los banqueros censuran a Petro en los medios de comunicación privados, que no son tan privados, sino que se adueñaron del espectro electromagnético, no dejándolo hablar sobre la consulta popular que viene en marcha. ¿Por qué? Porque es que los dueños de esos medios de comunicación tampoco están de acuerdo con que Petro lleve a cabo la consulta popular que va a terminar en las reformas que van a favorecer al pueblo, al que supuestamente debe vivir agradecido con ellos porque ellos les dan trabajo. Entonces fíjense bien cómo es la cosita acá, cómo es el movimiento acá, para que ustedes no estén comiendo cuento. El banquero pone al presidente del Senado y el presidente del Senado al mismo tiempo habla con los senadores que son financiados también con ese banquero para no aprobar las reformas, que al mismo tiempo son los que tumban la consulta popular, que no la van a aprobar tampoco en el Congreso de la República, y son al mismo tiempo los que están aliados con la gente de la Comisión Séptima para tumbar absolutamente todo lo que diga el presidente. Pero esto va más allá, porque el ataque no solamente está estructurado desde el mismo Congreso de la República, sino que pasa a la parte mediática de este país, que también es cooptada con los que financian a estos señores, que terminan financiando al periodismo, que empieza a hacer bulla de que tenemos a un presidente con adicciones y vulgar, pero que no habla de que lo que quieren es tumbar las reformas, porque las reformas que van a cabo no favorecen los intereses económicos de los financiadores, de los congresistas, senadores, del presidente del Senado y de los financiadores de los medios de comunicación. A Petro le quieren tumbar la consulta popular porque saben y entienden muy bien que el presidente tiene la capacidad de movilizar a la gente que va a votar las preguntas que van en la consulta, y las preguntas que van en la consulta son preguntas que en cualquier país desarrollado verdaderamente no se harían. Cosas como pagar horas extras, como pagar dominicales, como pagar nocturnos y como pagarle a la gente trabajadora, que es la que genera riqueza en este país, lo que verdaderamente vale su trabajo. Y más allá de eso, también garantizarles a las personas que no se roben la plata de la salud por medio de auditando cómo se maneja el billete que sale de las arcas del Estado, para que se lo roben oligarcas que están ofendidos con que Petro diga groserías. Pero es que vamos más allá, porque es que tampoco esto termina acá. Después de todo esto y de que el presidente dijo una grosería que se la merecen, salen entonces los bien pensantes tibios de este país a decir que Petro lo que quiere hacer es que el gobierno colombiano esté haciendo que la gente tenga ira, tenga rabia y salga a votar con rabia. Entonces la pregunta que uno se hace es: si yo trabajo 8 y hasta 12 horas diarias y no me están pagando lo que me tienen que pagar, ¿usted cree que yo voy a salir a votar contento? ¡Ay, no, por favor, tumben la reforma! Yo quiero que me sigan explotando. Yo quiero que me sigan metiendo la mano al bolsillo y sacándome todo lo que quieran. Y que cuando me van a atender no me atiendan en la EPS. Y la plata que ahorro en las pensiones nunca alcance para pensionarme. Yo estoy feliz siendo una persona explotada por el poder hegemónico en Colombia. No, señores.
Petro no está indignando al pueblo, el pueblo ya está indignado y por eso votó por Petro. Votaron por esta agenda, votaron porque Petro llevara a cabo las reformas y si las reformas no se llevan, entonces tiene que haber una consulta popular. Pero esto sigue, esto continúa, porque después de decir que el presidente es adicto y dice groserías, lo que ya están empezando a meter dentro de la narrativa es que el presidente se va a hacer reelegir. Que Petro quiere hacerse reelegir, que porque Petro se va a quedar en el poder porque es un megalómano. Y lo que uno tiene que decir acá es que quienes han pasado por encima de la Constitución son los presidentes divinamente, caray, que no dicen groserías en plaza pública, sino que lo dicen en llamadas con criminales que son chuzadas por la justicia, como don Álvaro Uribe Vélez, pero también como don Juan Manuel Santos, que fue puesto por Álvaro Uribe Vélez. Entonces aquí lo que tenemos que decir es que Petro en la consulta popular no mandó ninguna pregunta para hacerse reelegir, que el presidente ha sido claro con el tema de la reelección y que esto viene por parte del poder que quiere situar nuevamente a señores de ultraderecha o señoras de ultraderecha en el poder para quitarles beneficios a la clase popular colombiana. Señoras y señores, no se dejen engañar. Que un presidente diga una vulgaridad no lo hace corrupto, pero que un presidente que hable con narcotraficantes, con paramilitares y con bandidos diga una vulgaridad sí lo hace corrupto. Por eso vemos el desespero de Alvarín Pingüín en el juicio, al que le han sacado llamadas insultando incluso a sus mismos abogados. Está caído Álvaro Uribe Vélez, está caída la ultraderecha. No hay una persona verdaderamente que pueda dar un debate serio y entonces es que viene el golpe blando y los ataques para que el presidente de la República no lleve en marcha la consulta popular. Ya empezó la censura por parte de los banqueros, que son los que terminan mandando en este país. Ya lo callaron en los medios de comunicación. Ya lo atacan en el Senado de la República y ya tienen financiando a una cantidad de bodegueros que quieren ser presidentes de la República, como Vicky Dávila, Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Adivinen qué, todos financiados por banqueros de este país como la Casa Gilinski y los Sarmiento Angulo. Pero lo que hay que decir también es que detrás de todo esto hay la posibilidad de que esta gente, una vez llegue, le quite derechos obtenidos a los colombianos de a pie durante este gobierno. Los verdaderos enemigos de los colombianos de a pie y los verdaderos enemigos del progreso en Colombia son esa clase oligárquica que se ha quedado con la tierra, que se ha quedado con la producción, que se ha quedado con los ahorros de los colombianos, que se ha quedado con la plata de la salud de los colombianos y que se ha quedado absolutamente con todo en este país y que quieren más y más y más. El problema no está en que el presidente diga. El problema está en que aquí en Colombia siempre hemos estado y siempre hemos sido gobernados por aquí el único HP es Petro. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube y a todos aquellos que hacen posible este programa. Muchas gracias a todos los que apoyan que este noticiero siga adelante, porque acá es donde verdaderamente se le dicen las cosas a usted como son. Nos vemos. No se olviden dar like, compartir y hacer todo lo posible para que siga. Muchas gracias a todos. Verdaderamente estoy eufórico.